Hola, buenas tardes hermanos. Hoy vamos a estar leyendo una lectura que se encuentra en Mateos capítulo 14, versículos del 13 al 21, titulada Jesús alimenta a los 5000. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaban y le dijeron: Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: Eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Les respondieron: Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día, unos 5000 hombres se alimentaron, además de mujeres y niños. Hola, gracias Yarislin por esa lectura del pasaje de hoy. Y bien, antes de ir directo al pasaje, a manera de anécdota, ¿no? Y también para compartir un poco, acercarnos un poco al pasaje. Durante mi época universitaria, mi papá fue trasladado a una iglesia que se encuentra en un área rural de Chiriquí, que se llama Bongo. En ese lugar vive mi abuela. Y mi abuela va a esa iglesia, o sea que mi papá es pastor de mi abuela incluso en la actualidad. Y algo muy lindo de cuando salíamos de la iglesia, e incluso algo que hacían hasta antes de que pasara todo esto del COVID, era que después que salían del culto, como para llegar a nuestra casa había que pasar por casa de mi abuela, era muy bonito podernos quedar ahí un rato, no irnos de largo, sino quedarnos ahí con ella. Y algo que me llamaba mucho la atención o poderosamente la atención era que sin importar cuántas personas llegaran a casa en ese momento, si estábamos toda la familia, es decir, sus hijos, sus nietos, o incluso si alguien de la iglesia después que salíamos pasaba por ahí, mi abuela les daba de comer. Entonces, lo que me llama poderosamente la atención es ver cómo mi abuela repartía los alimentos y nunca nadie quedaba sin nada, es decir, lograba que todo fuera distribuido de manera que todos pudiéramos tener un poco y que pudiéramos comer y sentirnos saciados. Entonces, recordando un poquito eso, ¿no? Esa parte de mi vida o ese episodio de mi vida, me acerco al pasaje de hoy, en el que vemos al inicio, antes de esa alimentación milagrosa, a un Jesús que estaba pasando por una situación difícil. Y lo primero que vamos a ver es lo que hizo Jesús al darse cuenta de lo que había pasado con Juan el Bautista, que como vemos en el pasaje anterior, había sido matado, pues le habían dado pena de muerte, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Porque en realidad fue algo desafortunado, algo malo en realidad. Pero bueno, el asunto es, Juan muere, le dan la noticia a Jesús, y Jesús, al escuchar la noticia, decide apartarse e irse lejos de las personas que estaban a su alrededor. Entonces, se sube a una barca, se retira a tomar un tiempo a solas, pero no pudo tener ese tiempo a solas porque las personas que estaban alrededor de él lo siguieron hasta donde él estaba. Entonces, Jesús, al ver estas personas, como dice la palabra, tuvo compasión de ellas. Las vio y sintió empatía en su corazón, sintió ese deseo de poder ayudarles. Y entonces es ahí, en ese escenario, donde se desarrolla el pasaje de hoy. Ahora, la pregunta sería,
¿Qué es lo que mueve a Jesús a tener tal compasión, no? La situación con Juan el Bautista obviamente le había causado tal dolor, y como ser humano que era en ese momento, ¿no? Porque Jesús se hizo hombre, Jesús se hizo carne, Jesús pudo haber actuado como cualquiera de nosotros y decir, no, estoy muy triste, estoy muy acongojado para poder atenderles en este momento, ¿qué tal si esperan un poco más, no? Pero vemos que Jesús se ve movido en su corazón al ver que estas personas estaban pasando por una situación difícil. Es decir, Jesús se identifica, Jesús siente empatía por estas personas y decide ayudarles aún a pesar de que él mismo no se siente tan bien quizás como a él le gustaría, ¿no? Entonces, es en ese momento que podemos llegar a preguntarnos, ¿no? La reacción de Jesús fue correcta, ¿no? Jesús estaba triste, pero aún así decidió ayudar. Lo primero es que nos vamos a ver movidos a decir, no, sí es lo correcto porque Jesús también es Dios, o sea, no solamente es hombre, sino que es Dios hecho hombre. Entonces, si Jesús es Dios, entonces Jesús tomó la decisión correcta, el Señor nunca se equivoca, y eso es cierto, pero quizás no debemos fijarnos solamente en el hecho de el Dios hecho carne, o sea, Jesús es Dios, sino también fijarnos en que Jesús entiende cuál es su misión. Amén. No se trata de que tomó la decisión correcta por ser Dios solamente, sino que se trata de que Jesús entiende que su misión es dar consuelo a estas personas, traer libertad a los cautivos. Su misión es traer sanidad a la vida de estas personas. Y es aquí cuando nos damos cuenta de que aunque Jesús siempre se tomaba momentos para apartarse y hablar con el Padre, hay momentos en que Jesús va a tener que tomar la decisión de tener que acercarse a estas personas para traerles tranquilidad, para traerles sanidad, para traerles refrigerio a sus vidas. Y Jesús sabe cuándo es el momento propio para cada una de esas cosas. Entonces, es necesario que nosotros actuemos igual que Jesús, es decir, aun cuando estamos pasando a veces por situaciones difíciles, es necesario que nosotros también saquemos tiempo para invertir en otras personas. Creo que esta pregunta es muy pertinente en la época que vivimos, ¿no? Época en la que muchas personas sufren por distintas razones. El virus trajo como consecuencias muchas cosas, ¿no? Personas con contratos suspendidos, personas que perdieron su trabajo por completo, personas que perdieron sus negocios, gente que había abierto negocios con mucho esfuerzo. Yo le decía a Yarislin ayer que pasamos por un lugar que me da tristeza ver cómo algunos lugares han cerrado, ¿no? Después de que quizás sus dueños hicieron todo el esfuerzo del mundo para abrir esos lugares, ¿no? Y ver esa situación, ¿no? De cómo las personas sufren a costa de situaciones económicas, pero también en plano de la salud, ¿no? Gente que se contagia y no porque fueron imprudentes, sino porque tenían que salir a la calle y quizás en un momento en que se descuidaron un poquito, se contagian del virus y ahora están pasando situaciones difíciles, no solo ellos, sino su familia. Entonces, si vemos, es un tiempo en el que todos probablemente estemos pasando por situaciones difíciles. En mi caso, mi familia está un poco lejos de mí y este año solo los he visto 2 veces. Y eso me genera cierta hora de tristeza, ¿no? Porque incluso si yo quisiera hacer videollamadas no podría porque la señal es un poco mala en el lugar donde viven mis papás. Entonces, incluso hoy es el cumpleaños de mi sobrino y no puedo estar con él. Entonces son situaciones que quizás traen dolor a mi vida, pero nos lleva a preguntarnos, ¿no? Yo podría actuar aún en medio de esa situación, ¿no? Personal, de que paso por esta situación difícil, entre comillas, porque en comparación con la de otros no lo es. Creo que es lo que sintió Jesús, ¿no? Jesús sintió, yo estoy triste por esta situación familiar, yo estoy triste por esto que estoy pasando, pero esta gente está sufriendo en verdad. Y esto va a ser pasajero, ¿no? Y yo puedo traer alegría también a la vida de otras personas, puedo traer este mensaje de salvación, puedo traer esta sanidad a la vida de esta gente. Entonces, creo que eso es lo que el Señor nos llama también en este momento, ¿no? Aún a pesar de las situaciones difíciles que estemos pasando, nosotros también podamos servir a otras personas. Ahora, muchas veces nos vemos tentados a detenernos. Y es aquí donde empezamos nuestra segunda sección, ¿no? La primera sección era tener compasión. Ahora, la segunda sección es no hay recursos. Nos detenemos. O sea, hay que detenernos porque no hay recursos. Muchas veces, al igual que los discípulos, ¿no? Observemos su conducta, ¿no? Al darnos cuenta de que
está pasando el tiempo y sentimos que lo que tenemos no es adecuado para darle a las personas, preferimos despedirlas, ¿no? Tenemos un grupo de discípulos que está viendo que se está haciendo tarde, que va a llegar la hora de comer y que tienen que despedir a este grupo de personas porque sienten que no van a tener para darles de comer a esta gente. Entonces, le dicen a Jesús que es hora de despedir a estas personas para que estas personas entonces puedan ir a comer. Pero la reacción de Jesús es lo que ellos quizás no esperaban. Y entonces vemos a un Jesús que hace una petición a sus discípulos. Les dice, denles ustedes de comer. O sea, ellos le están diciendo, por favor despídelos para que vayan a comer. Y Jesús les dice, ustedes denles de comer. Entonces, los discípulos quizás se niegan de manera muy disimulada. Y digo de manera muy disimulada porque si escuchamos la forma en que lo dicen, suena a una excusa válida, ¿no? Pero estando con Jesús todo es posible, ¿no? Y ellos dicen, ¿no? No tenemos nada, esto es lo poquito que tenemos, no podemos alimentar a tanta gente con este poquito de comida. Entonces, ¿por qué los discípulos ven esto como algo imposible? Quizá esto se aleja de las probabilidades de lo que ellos pueden creer dentro de sus corazones. Y no culpemos a los discípulos. Imagínense ustedes pensar que van a alimentar a un montón de gente con un poquito de comida. Imagínense ustedes pensar que el Señor los está llamando a hacer algo que incluso aún en su corazón ustedes se preguntan, ¿será que esto de verdad es posible? Y aun cuando nos aproximemos con fe, también siempre está ese lado humano que apela a la duda y a la lógica y nos dice, hey, te estás volviendo loco, ¿no? Pero seamos sinceros, muchas veces nuestra fe es para gente que allá en el exterior nos mirarían con locura, ¿no? Porque creemos cosas que a veces parecen imposibles. Y eso es lo lindo de nuestra fe, ¿no? Que podemos creer como niños. Y eso era lo que Jesús les estaba pidiendo, básicamente. Crean que van a poder alimentar a esta gente con este poquito de comida. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿no? Si estamos creyendo que Dios obra de maneras que no entendemos o nuestra mente aún se limita para tener fe. Entonces, a veces la respuesta va a ser no. ¿Por qué? Por lo que dije, ¿no? Nuestro lado lógico, nuestro lado humano apela a que es totalmente imposible, pero la realidad es que a veces, aunque sea difícil creer de esa manera como niños, ¿no? De esa manera tan genuina, siempre está ese destello de luz al final del túnel que nos dice es el Señor lo puede hacer. El Señor hace cosas imposibles y el Señor hace cosas maravillosas con lo que nosotros le podemos dar. Entonces, ahí avanzaríamos entonces a nuestra última sección, donde vamos a ver cómo los milagros ocurren, así le puse, ¿no? Los milagros ocurren con lo poco que el Señor le damos, con lo poco que tenemos a veces para darle, porque nosotros no tenemos mucho, pero Él puede hacer mucho con lo poco que nosotros tenemos. Y entonces, Jesús, ¿qué hace con la negatividad de sus discípulos? Sería esa última pregunta para terminar esta sección. Y Jesús lo primero que hace un llamado a la acción, pidiéndoles que presenten la poca comida que tenían para compartirla con los demás. Jesús les pide a estas personas que se sienten en la hierba, mientras Él da gracias y el milagro ocurre. Y por último, el milagro se dio e incluso fue tan grande que comieron hasta saciarse y sobró. Entonces, ¿por qué Jesús le pide esos panes y esos peces a sus discípulos? Obviamente para obrar el milagro, ¿no? Iba a multiplicar lo que ya tenían. Y es lo que estoy intentando decirles hace rato, ¿no? El Señor multiplica lo poco que nosotros tenemos para que nosotros podamos ser de bendición en la vida de otras personas. Pero lo interesante aquí es que veámoslo de la siguiente manera. Jesús les está pidiendo que hagan un acto de fe. Y a veces ese es el acto de fe en el que no avanzamos nosotros y por eso no vemos al Señor obrar de maneras maravillosas, ¿no? A veces es necesario que caminemos con pasos de fe sabiendo que el Señor más adelante podrá suplir. Y el Señor lo va a hacer.
Creo que lo he entendido muy bien en las últimas semanas. He visto cómo el Señor me sustenta aun cuando me digo mismo, no, yo quería usar este recurso para esto, pero esta situación lo amerita, esta persona lo necesita, vamos a utilizarlo con esto. Y el Señor siempre tiene cuidado de mí y hace cosas maravillosas con eso que podemos dar, ¿no? A pesar de que sea poco y que yo sienta que no estoy dando mucho, el Señor hace muchas cosas lindas con eso que podemos dar para que otras personas sean bendecidas. Ahora también, ¿por qué les pide a estas personas que se sienten? Quizá es como ese contraste, ¿no? De lo que piden los discípulos versus lo que está pidiendo Jesús, es lo que me llama la atención ahí, ¿no? Los discípulos están pidiendo, párense y váyanse. Jesús está diciéndoles, siéntense y esperen, que el Señor va a orar. Entonces, Jesús nos pide también, ¿no? Que hagamos actos de fe, ¿no? Ambos son actos de fe, tanto el que espera sabiendo que el Señor va a dar, tanto como el que tiene y puede dar sabiendo que el Señor multiplica y puede ser de bendición en la vida de otras personas. Entonces, para terminar, quisiera preguntarte si confías genuinamente en que Dios está cuidando de nosotros, aún a pesar de las situaciones difíciles que estamos pasando, aún a pesar de que estamos viviendo tiempos que a veces no entendemos, en que son tan cambiantes, en que la semana pasada teníamos una instrucción y esta semana tenemos otra, en que unas provincias estamos más abiertos a que podamos salir incluso los fines de semana, otras están más cerradas, en que, qué sé yo, otra cosa que podríamos decir, hay provincias que han abierto el bloque 3 y nosotros todavía estamos en el bloque 2 aquí en Santiago. Y independientemente que las cosas sean tan cambiantes, debemos preguntarnos eso, ¿no? De si estamos confiando genuinamente en el Señor. Y dos, quisiera también que te preguntes a ti mismo si crees que Dios puede hacer cosas grandes con lo poco que puedes dar. Como les dije, a veces sentimos que lo que tenemos es poquito, pero ese poquito que podemos dar, y créanme, se los estoy diciendo a manera de compartir y dar testimonio, ¿no? A veces damos poquito y sentimos que lo que estamos dando no es nada, pero se puede bendecir la vida de esas personas también a través de esas cosas tan lindas. Entonces, que el Señor te bendiga, que sea una semana de bendición y que aun cuando sientas que estás pasando por situaciones difíciles, recuerda que el Señor te llama a sentarte y esperar en la hierba. Y si tú eres esa persona que el Señor va a usar como instrumento, también recuerda entregar lo que tengas y el Señor va a usarte. Entonces, que pase feliz semana y que sea una semana de bendición.